Pepe Waldenberg. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo también quiero agradecer la invitación para el día de hoy estar con todos ustedes. He sido víctima quizá del orden más inclemente que existe, que es el orden alfabético, y espero no repetir demasiado algunos de los temas que ya han sido tocados en esta mesa. Lo que voy a hacer es tratar de poner los claroscuros del proceso electoral, de tal suerte que los pesimistas no se desesperen durante la primera parte. Yo creo que lo que hemos tenido, y hay que decirlo, aunque parezca evidente, son elecciones auténticas. La época de las elecciones en donde ganadores y perdedores estaban predeterminados son parte de la historia del país y se han ido para no volver más. Pero además las elecciones están jugando el muy importante papel de ofrecerle un cauce para la convivencia y la competencia institucional y pacífica a la diversidad política que cruza a México. Y como los humores públicos son cambiantes y como la implantación social de los diferentes partidos también, lo que hemos visto en estas elecciones es que nadie ha ganado todo y nadie ha perdido todo. Son por supuesto obviedades, pero son quizá los presupuestos que le dan sentido a la fórmula electoral. Vamos a tener 3 gobernadores del PAN, un jefe de gobierno del Partido de la Revolución Democrática, vamos a tener congresos plurales en 10 estados de la República, un congreso sin mayoría absoluta a nivel federal, vamos a tener presidencias municipales de 3, 4, 5, 6 partidos distintos en las diferentes entidades. Es decir, las elecciones son auténticas y están funcionando. 2. Tenemos un sistema de partidos con arraigo, un sistema que está ordenando el debate y la vida pública. A través de los partidos se procesan intereses diferentes, se tejen redes de relaciones, se convierten en elementos orientadores del debate público y hemos pasado, como ya se ha dicho aquí, de un sistema de partido casi único, hegemónico, a un auténtico sistema de partidos en donde el futuro no está escrito, creo yo, para ninguna de las fuerzas políticas en nuestro país. ¿Y por qué? Porque en medio está la actividad de la política. Dependiendo de lo que hagan 1, 2, los 3 o los más o el resto de los partidos, se irá conformando a futuro la correlación de fuerzas entre los mismos. Tenemos además de partidos, o hemos tenido, candidatos que le dieron una coloración y una atención al debate público como quizá no habíamos vivido en el pasado. Franjas muy importantes de la sociedad acabaron identificándose con las diferentes ofertas y candidatos y por supuesto franjas también muy importantes de la sociedad guardando distancia crítica en relación también a esos diferentes candidatos. Las candidaturas de esa manera encarnaron las pulsiones fundamentales que hay en la sociedad mexicana y como ya se ha dicho aquí, los diferentes candidatos lograron conectar con sectores de la población igualmente diferenciadas. Tenemos instituciones electorales sólidas que han logrado conducir un proceso electoral complejo hacia buen puerto. No quiere decir que no existan problemas, pero las instituciones están ahí, han funcionado y lo más importante, han sido respetadas en lo fundamental por los partidos políticos, por los actores sociales, por los candidatos. Tenemos mecanismos y fórmulas electorales o instrumentos electorales, sería mejor decir, muy sofisticados que de nuevo han demostrado que funcionan. Ciertamente ha habido algunos problemas. Ya se mencionó uno aquí que no es menor. Cuando cualquier ciudadano entró al PREP en la noche de la elección y encontró que con el 98.5% realmente no estaban computadas esas casillas, pues yo entiendo que ese ciudadano sienta una cierta frustración o se sienta defraudado porque esa información no estaba desglosada entre las actas que habían llegado y las que habían computado. Pero uno es la reacción del ciudadano y otra, insisto, la de cualquier partido político.
porque los partidos políticos sí estaban informados de ese doble mecanismo de captación de la votación, de tal suerte que en ningún momento, en la noche de la elección, hubo votos desaparecidos. Hubo votos que entrando al PREP se podían encontrar, pero digámoslo, en una carpeta aparte de los que estaban siendo computados. Lo que quiero decir es que tenemos instrumentos lo suficientemente sofisticados y que realmente funcionaron en la noche de las elecciones, porque el conteo rápido nos dijo, es tan estrecha la diferencia que no se puede declarar ganador. Y el programa de resultados electorales preliminares, a cualquiera que lo haya visto, le dio la información de cómo iba a estar integrado fundamentalmente la Cámara de Diputados, cómo se iba a integrar la Cámara de Senadores, quiénes ganaban en un estado, en un distrito, quiénes perdían en otro, y claro, en materia de la elección presidencial, ningún instrumento de resultados preliminares puede dar el resultado definitivo. Es necesario esperar al conteo final, al conteo oficial. Es más, el programa de resultados electorales preliminares no tiene que ver con el conteo de los votos. ¿Qué más tenemos en esta materia? Creo que hubo un clima de libertades que los diferentes partidos, sus candidatos, ejercieron de manera amplia y de manera profunda, y que quienes hicieron el seguimiento de las campañas a través de sus escritos, de sus comentarios, también pudieron ejercer este espacio de libertad que vale la pena siempre subrayar y siempre proteger. Los medios de comunicación masiva, por otro lado, luego iré a la parte más no tan luminosa, pero hicieron una cobertura de las campañas políticas medianamente equilibradas. Aquellas coberturas similares a las de 1988, en la que los medios decretaron que solamente había un candidato a la presidencia, han desaparecido. Cualquier medición del comportamiento de los principales noticiarios de radio y televisión ofrece cifras que más o menos la exposición de los diferentes candidatos fue equilibrada. Tenemos también, y esto es muy importante, como ya se ha dicho aquí, una ciudadanía participativa. 42 millones en las urnas no es escaso asunto. Y en efecto, como lo señalaba Lorenzo Meyer, la participación es superior a la que las cifras del padrón nos señalan, porque ahí también tenemos ya un problema de ese instrumento. Como bien se dice, nominalmente hay 71 millones de ciudadanos en el padrón, pero el diseño del padrón establece lo siguiente, que para dar de baja a una persona del padrón se requiere de la notificación de los registros civiles. Los registros civiles en nuestro país, como ustedes saben, están absolutamente descentralizados. Tenemos registros civiles de primer mundo y registros civiles que todavía se llevan de manera manual. Entonces esa notificación es tardía, de tal suerte que el número de defunciones o de muertos que hay en el padrón, en efecto, ha ido creciendo. La única manera de abatir eso es modificando la ley, haciendo que la credencial de elector con fotografía, hasta donde yo alcanzo a ver, tenga caducidad, de tal suerte que después de algunos años el Instituto Federal Electoral pueda dar de baja. Ahora, recordemos el porqué de esa disposición. Esa disposición se introdujo porque se temía los rasurados, es decir, que de manera artificial la autoridad electoral pudiera dar de baja a algún ciudadano. Entonces, ahí está la explicación, pero en efecto ahora gravitan esos muertos al contabilizar la participación real. Si le sumamos que según cálculos del IFE hay 4 millones de mexicanos en el exterior, pues entonces en efecto estamos subvaluando la participación de los ciudadanos. Pero creo que a simple vista, una visión impresionista de la participación, solamente viendo las colas y demás, es necesario ponderar. Incluso diría yo, hay algo que casi no se ve, pero es el programa del Instituto Federal Electoral que creo hay que valorar más, y que es el de la confección de los funcionarios de las casillas que van a atender el proceso electoral. Por la enorme suspicacia que había o que hay en los procesos electorales, es lo mismo, se estableció en la legislación que quienes reciben y hacen el cómputo de la votación son vecinos de la sección, y que el Instituto Federal Electoral no los puede nombrar de dedazo, sino que es necesario un sorteo de los meses del año, y a partir de ahí se notifica a todos los nacidos un determinado mes, y luego
de su capacitación. Para atender 130,000 casillas se requirieron por lo menos 520,000 personas que ese día comparecieran para cumplir la importantísima función de contar los votos, y eran ciudadanos del común, es decir, no funcionarios públicos ni del IFE. Y el hecho de que se hayan instalado el 99.99% de las casillas, yo creo que es uno de los aspectos más luminosos de la elección que acabamos de vivir. ¿Qué tenemos también? Tenemos un tribunal electoral que ha funcionado como la última instancia en los conflictos electorales a partir de 1996 y hasta la fecha. De 1996 y hasta la fecha, todos los conflictos pre- y postelectorales se han resuelto por la vía del tribunal electoral. Esto que se dice fácil es, desde mi punto de vista, el elemento que mejor ilustra el asentamiento de la conflictividad electoral, porque uno no puede aspirar a exorcizar los conflictos. A lo que puede aspirar es que tengan una vía institucional para su solución. Y desde 1996 hasta la fecha, cuando el Tribunal Electoral ha fallado, todos y cada uno de los partidos políticos han asumido esa resolución. Si lo comparan con lo que sucedía antes de 96, los famosos conflictos postelectorales que se resolvían por la vía de las llamadas concertaciones, que tenían su cara positiva, es decir, desmontaban el conflicto, pero tenían una cara muy perversa, que hacían papilla a las propias instituciones electorales. Hoy no, hoy todos los conflictos se resuelven por la vía del tribunal, y que seguramente volverá a ir al tribunal electoral, bueno, afortunadamente se trata de una vía que ha sido probada a lo largo de 10 años. ¿Qué más tenemos? Una legislación electoral que ha funcionado en lo fundamental, aunque requiera varias modificaciones. Funcionó en 97, funcionó en 2000, 2003, 2006, y todos sabemos que tienen huecos como la no reglamentación de las precampañas, etcétera, etcétera. No me extiendo en eso. ¿Cuáles serían los problemas para pasar a la página siguiente? Yo creo, en primerísimo lugar, que las campañas negativas, no la guerra sucia, me parece un exceso absoluto denominar guerra sucia a estas campañas negativas, sobre todo cuando la guerra sucia alude en nuestro continente, en el sur y en nuestro país, a desapariciones, torturas, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero sí, las campañas negativas han dejado un sedimento de polarización que está ahí y que no sé qué tan sencillo no sé qué tan sencillo será desmontarlo, porque lo que en efecto las élites políticas hacen y siembran, luego se cosecha en la sociedad. Y creo que se han cometido excesos en la manera en que las diferentes fuerzas políticas han considerado a sus adversarios. No creo que en las cúpulas del PAN se piense que Andrés Manuel López Obrador es un peligro, y no creo que en las cúpulas del PRD se crea que el Partido Acción Nacional es un partido fascista. Sin embargo, es muy probable que en franjas o en las bases de estos partidos, algunos sí se crean los mensajes de sus direcciones. Y entonces, en ese sentido, yo creo que las campañas negativas sí han dejado un sedimento, y ojalá, como lo han dicho varios en esta mesa, puedan ser trascendidas. También entre los elementos negativos, y esto a lo mejor es pura añoranza aquí sí conservadora, tiene que ver con la manera en que se despliegan las campañas electorales, es decir, la reducción de los diagnósticos, de las propuestas, a meros slogans publicitarios. Yo creo que con esto se ha empezado a adelgazar de manera sustantiva el debate político, y que a través de los mismos no se aclaran ni los diagnósticos ni las diferentes iniciativas de las propuestas. Creo también que hay un problema con el maltrato rutinario que de los medios emerge cuando se evalúa la acción de políticos, parlamentos y partidos. De manera rutinaria y antes de que se entre al análisis, lo que aparece normalmente son los dimes y diretes, los insultos, y la parte sustantiva de la política, la parte que desde mi punto de vista le da sentido, tiende a desvanecerse en los propios medios de comunicación. Además de eso, creo que en algún momento fue preocupante la doble vara y doble medida que desde algunos partidos se le solicitaba al Instituto Federal que actuara.
Este doble discurso de los partidos en relación a la institución electoral creo que es otro de los problemas que yo pondría sobre la mesa. Creo que hubo un nuevo problema que no había aparecido en otras campañas electorales. Terceros involucrados comprando publicidad a favor y en contra de las campañas electorales, cuando esto está absolutamente prohibido por la legislación. Creo que ahí se abrió un elemento que puede eventualmente llevar al desequilibrio de las condiciones de la competencia. Por supuesto, con lo que a continuación diré, no digo nada nuevo, el gasto excesivo en campañas electorales. El tiempo de duración de las mismas y la transferencia de recursos netos hacia los grandes medios masivos de comunicación, creo que es uno de los temas que están sobre la agenda. Otros países lo han resuelto, por supuesto, acortando el tiempo de las campañas y algo más importante, eventualmente legislando uno en un extremo, prohibiendo la compra de publicidad en radio y televisión, digo, en un extremo, o por lo menos estableciendo un tope a esos gastos de campaña, o como alguien lo ha señalado, estableciendo que sea el Instituto Federal Electoral la única vía de acceso a la compra de esos tiempos. Pero creo que campañas tan largas hacen que más del 50% de los recursos que reciben los partidos políticos para su funcionamiento vayan directamente a parar a las grandes televisoras y a las grandes radiodifusoras. Por supuesto, los discursos excluyentes de los que ya hablé, y una pulsión que está en toda la sociedad, que está en todos los partidos, que está en todos los comentaristas. Si alguien vio los medios de comunicación la noche de la elección, parecía que habíamos tenido una elección exclusivamente presidencial. Es decir, se sigue colocando al presidente de la República como la única pieza significativa en el imaginario público, cuando creo que por lo menos en este ambiente todos sabemos que aquel presidente todopoderoso y sin contrapesos pasó a la historia y en buena hora, pero no alcanza a tener visibilidad pública lo que significa el Congreso, lo que significaron los ayuntamientos, los congresos locales, los gobernadores, el jefe de gobierno, la Asamblea Legislativa, que también se eligió esa noche. De todas maneras, desde mi punto de vista, si se pone, y claro que esto es un ejercicio totalmente subjetivo, en la balanza lo positivo y lo positivo gravita, pero con mucho por encima de estos elementos negativos. ¿Qué tendremos de ahora en adelante? Seguramente un litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral va a decir la última palabra, y eso también es parte del diseño institucional. No creo que tenga ningún sentido dramatizar ese episodio. Un partido que siente, o una coalición que siente que ha sido agraviada, tiene todo el derecho de presentar sus argumentos ante el tribunal, dado que ese es el diseño institucional. Eso es lo que veremos en las próximas fechas. Pero en términos de la construcción institucional que emergió de estas elecciones, lo que tenemos es un escenario en donde habrá al final un presidente legítimo, con un Congreso plural, en donde el gobierno tendrá la necesidad de construir una mayoría que acompañe su gestión. Y ese es el gran asunto de los próximos meses. Se pueden construir coaliciones específicas para temas específicos, como creo que sucedió en este sexenio, pero todos hemos visto las limitaciones que tiene esa operación, o una especie de coalición permanente que sostenga la gestión del gobierno y que haga que sus iniciativas puedan prosperar, claro, negociadas con sus aliados en el seno del Congreso. Al final, me gustaría decir que la emergencia y consolidación de la pluralidad política e ideológica de este país es un bien porque sintoniza al país con las diversas pulsiones que emergen del mismo. De tal suerte que desde mi muy particular punto de vista, yo no hablaría de la unidad nacional en el sentido que en alguna ocasión se le dio en el pasado, como una especie de cemento ideológico que nos igualaba a todos en lo ideológico y en lo político. Bienvenida a la pluralidad ideológica y política. El problema está, desde mi punto de vista, en la cohesión social, que es otra cosa. Este país, como lo hemos visto, está generando una división muy profunda, porque el acceso al ingreso
a los bienes materiales, a la educación, se está polarizando. Y ahí sí vale la pena preguntarse cuánta desigualdad, cuánta pobreza puede soportar la reproducción armónica de un sistema democrático. Es una pregunta pertinente en el sentido de buscar que el país no se cinda más, pero bienvenido esta diversidad política ideológica, bienvenido, digamos, este ambiente de confrontación, de lucha, pero también de convivencia civilizada e institucional, y preocupémonos porque en el basamento de esta lucha política existan condiciones para que la sociedad se reproduzca de una manera medianamente armónica. Muchas gracias.